¿Qué tal? Les saluda Gabriela Medranda, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, de la carrera superior en contabilidad del quinto semestre. El presente video va dirigido al abogado Carlos Yuxi. El tema a tratar es tributación. Reformas tributarias. Año 2022. Han cambiado en este año 2022 algunas reformas que a continuación les voy a hablar. El impuesto a la renta ha incrementado para contribuyentes con ingresos mensuales de $2,000 al mes o más. En el piso, es decir, 2,000, esta persona tendría que pagar un promedio de $28 mensuales al año. Los ingresos anuales desde los 25,000 se pagaría el impuesto del 15%. Entre 31,630 y 41,630 del 20%. Entre 41,630 y 50,630 se pagaría el 25%. Entre 51,630 y 61,630 se pagaría un 30%. Y entre 61,630 y $100,000 se pagaría el 35% de impuesto al año. Patrimonio. Contribuciones especiales por un año para las personas que dispongan de un patrimonio de más de $1 millón de forma individual y de más de 2,000 millones en el caso de sociedades conyugales. Utilidades. Contribución solidaria del 0,8% por 2 años para las empresas con un patrimonio superior a 5 millones y que en el 2022 generaron más de utilidades que en el año anterior. Activo de exterior. Quienes poseen capitales o inversiones fuera del país deberán declararlas ante el Servicio de Rentas Internas, SRI, para pagar impuestos a la renta en el futuro sobre ese dinero o bienes, o incluso si están en paraísos fiscales. Emprendedores. Creación de régimen simplificado para emprendedores y para negocios populares, RIMPE. Vigente durante 3 años, pueden acogerse a los emprendimientos cuyos ingresos no superen los 300,000 al año y en los negocios populares con ingresos hasta de 20,000 al año. Objetivo y subjetivo del impuesto. Objetivo del impuesto. Este establece que el valor agregado, llamado IVA, que grava el valor de transferencias de dominio a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como los derechos del autor, de propiedad industrial y de derecho conexo. El sujeto. Esto se divide en activo y en pasivo. Les voy a hablar de cada una de ellas. El sujeto activo se refiere al Estado o alguna de sus entidades que se recibe el impuesto. El sujeto pasivo. Este se refiere a la persona obligada al pago de impuestos. Transferencias no objeto de IVA. Aportes en especies asociadas. Adfusiones por herencias o por liquidaciones de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal. Ventas de negocios en las que se transfieran el activo y el pasivo. Funciones, excepciones y transformaciones de sociedades. Donaciones a entidades y organismos del sector público. Cesiones de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. Las cuotas o aportes que se realicen los condominios para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen en el de la propiedad horizontal. Ahora les voy a hablar sobre los bienes, servicios, tarifa cero. En el Ecuador los bienes se encuentran grabados con la tarifa cero del impuesto al valor agregado, se encuentra taxativamente determinados en el artículo 51 del régimen tributario interno y podría ser clasificados de la siguiente manera. Les voy a hablar sobre algunos de los bienes de tarifa cero. Semillas con bebidas certificaciones. Harinas de pescados y alimentos balanceados. Productos alimenticios de origen agrícola. Pescas que se encuentren en el estado
natural, leches en estado natural, homogeneizadas, pasteurizadas o en polvo. Avena, azúcar, pan, margarina, maicena, panela, sal, manteca, esas también se encuentran en estos bienes de 0%. Bienes y servicios tarifa al 12%. Los bienes son bebidas alcohólicas, línea blanca, tecnología, accesorios para vestir, accesorios de artículos y de cuidados personal, calzado, tecnología, materiales de construcción, entre otros, estarían entre los bienes de tarifa del 12%. Los servicios con el 12% son honorarios profesionales. Estos aplican para médicos y dentistas, profesores, enfermeros y terapeutas, entre otros. Les voy a hablar sobre el crédito tributario. ¿Qué es el crédito tributario? A este se le define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje salvado a favor, el IVA en compras es mayor al IVA en ventas. Dicho saldo será considerado crédito tributario. Factor de proporcionalidad. Este factor de proporcionalidad es un valor que sirve para calcular el IVA pagado en compras que se puede restar al IVA cobrado en ventas del periodo. Este porcentaje se calcula sobre la base de ventas obteniéndose el siguiente resultado: crédito tributario total y crédito tributario cero. El crédito tributario total son los contribuyentes que pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que exclusivamente transfieran bienes o servicios gravados con tarifa del 12%. El crédito cero. Los contribuyentes exclusivamente transferibles, bienes y servicios grabados con tarifa cero del IVA y quienes retienen el 100% del IVA. No pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario. Retención de la fuente. Retención de la fuente del IVA y de la fuente. La retención del IVA. Esta se reconoce como la obligación que el comprador de un bien o servicio tiene de retener cierto valor por concepto del IVA por dicha adquisición. La retención en la fuente. Este consiste en el procedimiento en virtud por el cual se ejecuta el cobro anticipado del impuesto a la renta. Mediante esta opera la facultad inherente sobre las administraciones tributarias, la cual obliga a llevar a cabo retenciones de forma parcial sobre el mencionado impuesto. Muchas gracias.